Hola niños, nos encontramos en nuestra clase de Ciencias Sociales de grado tercero. Para el día de hoy en Historia les traigo la cultura muisca. Recordamos que la clase anterior habíamos visto la cultura tairona. Esta vez vamos a mirar la cultura muisca que se estableció en nuestro territorio. La cultura muisca se estableció principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. En nuestro cuadernito de Ciencias Sociales, en la parte de Historia, vamos a escribir con rojo Cultura Muisca. Y escribimos con negro. Los muiscas habitaron principalmente el territorio de Boyacá, con tilde en la A, coma, Cundinamarca y parte de Santander. Punto aparte. Bueno, lo primero que vamos a mirar de nuestra cultura muisca es la vivienda. La vivienda tenía una forma circular. Estas viviendas también eran trabajadas en barro y paja. Aquí en nuestro Museo Arqueológico de Sogamoso podemos ver la representación de esas diferentes viviendas. Estas viviendas estaban, digamos que, unidas por una red de caminos. Entonces, hijitos, en nuestro cuaderno de sociales seguimos escribiendo como título viviendas. Y escriben con negro. Vivían en aldeas de diferente tamaño, como dispersas, pero comunicadas por redes de caminos. Punto aparte. Lo siguiente que vamos a ver son sus oficios. Uno de sus oficios era la alfarería. Recordemos que era eso que ellos hacían y que hacían cerámicas. Podían hacer jarrones para guardar la chicha o para recolectar algunos alimentos. En estas imágenes les doy algunos ejemplos de la alfarería muisca. También dentro de estos utensilios hacían dibujos de plantas o de animales o representaban a seres importantes para ellos. Otro oficio es la orfebrería. Recordemos que es la utilización y el manejo del oro. Entonces, ellos hacían diferentes esculturas. Entre ellas están, por ejemplo, los tunjos, que eran representaciones o dibujos ya fueran de los dioses. En esta primera imagen los podemos observar. A veces estas representaciones no tenían una figura específica o una imagen específica. También ellos hacían diademas, argollas, pulseras, collares y todo esto lo manejaban con el oro. Una de las figuras más representativas de los muiscas es la leyenda del Dorado. Se dice que como ellos arrojaban oro y esmeraldas a las lagunas, dentro de estas lagunas había una ciudad perdida que era toda hecha en oro, en la laguna de Guatavita. Entonces allí es de donde se desenlaza ese mito de la leyenda del Dorado y que fue uno de lo que atrajo a los españoles.
Entonces en nuestro cuadernito de sociales vamos a escribir con rojo oficios. Y escribimos con negro. Eran hábiles con H y tilde en la A y con B para, con rojo, la alfarería. Y escribimos con negro. O elaboración de cerámicas. Coma. Fabricaban vasijas adornadas con pinturas de animales o plantas, coma, las cuales utilizaban en su vida diaria y en las ceremonias religiosas. Punto seguido. También practicaban con rojo la orfebrería, con tilde en la I, coma, con negro. Fabricaban diversos adornos de oro, como con rojo tunjos, coma, collares, diademas y pulseras. Punto aparte. Dentro de sus principales cultivos tenemos, por ejemplo, el maíz, la papa, la uyama y la sal. Estos productos fueron muy importantes, pues gracias al maíz empezaron a tener una base de alimentación muy sólida. En nuestro territorio aún permanecen esos cultivos. Nuestra base de alimentación es gracias a estos cultivos, como por ejemplo el maíz y la papa. Otra cosa que ellos cultivaban también era la auyama y la sal. En sus exploraciones mineras explotaban las esmeraldas y también la sal. La sal es un producto muy importante para la cultura muisca, ya que ésta le permitió empezar una base económica mediante el trueque. El trueque es el intercambio de productos. Entonces, los muiscas intercambiaban la sal con otras comunidades, por ejemplo, por algodón, ya que el algodón era un recurso escaso. Algunas de estas actividades a los que ellos se basaban o dedicaban tiempo era, por ejemplo, cosechar, algunos cosechaban, otros se dedicaban más era al cuidado de los animales, otros a la cocina, los hombres construían las diferentes chozas. Entonces son algunas de las actividades a las que ella se dedicaba. Seguimos en nuestro cuaderno de sociales. Con rojo vamos a escribir cultivos. Y escribimos con negro. Cultivaban el maíz, coma, la papa, coma, el frijol, coma, la auyama con H intermedia y con Y, punto aparte. Y con rojo escribimos economía, aparte con negro. Los muiscas se dedicaban al cultivo, coma. Otros se dedicaban a la minería, de donde obtenían sal y esmeraldas.
punto seguido. Otros se ocupaban de la alfarería, orfebrería y tejidos, punto seguido. Practicaban el trueque, intercambiando productos escasos como el algodón por sal. Punto aparte. La organización de los muiscas es la siguiente. Era en forma de jerarquización, es decir, del más importante. En nuestra pirámide encontramos al zipa o al saque, que era ese gobernante. Era el cacique o jefe de la población. También encontramos los jeques o sacerdotes, que ellos se dedicaban más era a la parte religiosa o a curar las enfermedades. También encontramos a los guerreros muiscas, pero recordemos que nuestra cultura muisca no se caracterizaba por ser una cultura tan guerrera. A diferencia de los taironas, los muiscas eran más agricultores. Y la demás población se dedicaba a las diferentes labores del campo, a las artesanías, a la minería de la sal y de las esmeraldas. Entonces, en nuestro cuadernito de sociales vamos a escribir organización político-social de los muiscas. Esta organización está dividida prácticamente en 5 partes. La primera, que es la Confederación de Tunja, que en esa época o en ese momento se llamaba Confederación de Unza. Allí quien gobernaba era el saque. También encontramos la Confederación de Bacata, que era actualmente Bogotá. Y en esta se encontraba el Zipa, que eran los que gobernaban. Entonces, el saque gobernaba en Tunja y el Zipa gobernaba en la parte de Cundinamarca, en Bogotá. Tenemos otras 3 confederaciones que son la Confederación de Tundama, que era actualmente donde queda Duitama, la Confederación de Iraca, que es Sogamoso, y también tenían algunos cacicazgos que eran autónomos de estas confederaciones. Y por último, miramos la religión. Recordemos que los muiscas o los indígenas tenían varios dioses, no creían en un solo dios, sino que ellos tenían varios dioses. Miramos, por ejemplo, el dios Sol, que también lo llamaban Sue, o dios del fuego. Tenemos a Chía, que era la diosa luna y la que se encargaba de la agricultura, de la fertilidad de la agricultura. También en Santander, por ejemplo, creían mucho en el dios Chiminigagua, que era el dios creador de los muiscas. Otra diosa que tenemos es Bachué, que era la diosa de la fertilidad. Gracias a ella, todo el universo se pobló. Y por último, tenemos a Bochica. Él les enseñó a hilar, les enseñó a tejer, les enseñó el arte de la agricultura. Entonces era como un maestro para ellos. En nuestro cuadernito de sociales vamos a escribir como título religión. Y escriben con negro. Adoraban al sol, entre paréntesis, Sue, y a la luna, entre paréntesis, Chía. Punto aparte. Con rojo hacemos una viñetica y escribimos Chiminigagua,
que era el dios creador. Punto aparte. Con rojo escribimos Bachue, que era la madre de la humanidad. Y por último, Mochica, que era el gran maestro Muisca. Muy bien, hijitos. En nuestro cuaderno de sociales vamos a continuar con las actividades de nuestras comunidades precolombinas. La primera actividad que realizamos fue la comunidad tairona. El día de hoy vamos a elaborar el siguiente cuadro con la comunidad muisca. Vamos a escribir la ubicación de los muiscas, cómo eran las viviendas de los muiscas, los oficios, es decir, a qué se dedicaban los muiscas, cuáles eran algunos de sus dioses y cuáles eran sus primeros cultivos. Después vamos a pasar al siguiente punto, donde vamos a hacer un cuadro comparativo, pero lo vamos a representar con dibujos. Entonces, vamos a dibujar la vivienda de los taironas y la vivienda de los muiscas. Los oficios de los taironas, ¿a qué se dedicaban? Y los oficios de los muiscas. ¿Cuáles eran los dioses de los taironas y cuáles eran los dioses de los muiscas? Y por último, ¿cuáles eran los cultivos de los taironas y cuáles eran los cultivos de los muiscas? Todo esto lo vamos a representar mediante dibujos. Bueno, niños, entonces aquí hemos terminado nuestro tema de estas dos primeras culturas precolombinas. Muchas gracias por su atención y nos veremos en nuestra clase virtual. Chao, chao.